Entonces, para comenzar, quiero presentarles a las personas que nos van a acompañar, que van a charlar. Vamos a empezar con el doctor Juan de Dios. Ustedes saben que es director del área de cine de la UNAI, pero pues no está de más también que sepan qué otras cosas ha hecho y hace, además de estar dirigiendo el área. Juan de Dios es conocido en el medio artístico como Juan de Dios Rap. Es actor, cineasta, director de escena e investigador. Es doctor en Historia por el CIESAS, maestro en Trabajo Social y licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM. Combina sus actividades artísticas con la investigación histórica y social. Es codirector artístico y fundador de Murmurante Producciones AC. Aprovecho para decir que el día de hoy, a las 6 de la tarde, Murmurante presenta aquí su último proyecto, Mujeres Colibrí. Así que les esperamos aquí a las 6 de la tarde. Murmurante es una agrupación con la cual ha realizado una veintena de obras entre piezas escénicas y películas documentales con un enfoque marcadamente social, en el cual entreteje los lenguajes de las artes vivas, la investigación social, la multimedia y el cine. Destacan en su producción artística El viaje inmóvil, estudio en espiral sobre el suicidio, Manual de cacería, Sidra Pino, vestigios de una serie, Las constelaciones del deseo, entre otras. Ha realizado giras y residencias artísticas en Uruguay, Alemania, Perú y varias ciudades de México. También ejerce la actuación cinematográfica y su largometraje Los bordes del abismo fue premiado en el AQP Audiovisual Film Festival de Arequipa, Perú, en 2020, como mejor documental internacional. Sus líneas de investigación son los movimientos sociales, el suicidio en Yucatán, la historia cultural y la transdisciplina escénica. Forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde el 2022 y es director de la licenciatura en cine de la UNAI. Bienvenido, Juan. Acompañando esta presentación se encuentra con nosotros Ricardo Díaz. Ricardo Díaz es una figura destacada y multifacética en el ámbito teatral, con una trayectoria que abarca la dirección, la dramaturgia, la actuación, la investigación y la docencia. Su formación académica incluye una licenciatura en actuación en la Escuela de Arte Teatral de Limba y una maestría en teoría crítica por 17 Instituto de Estudios Críticos. Además, cursó estudios de dirección multimedia en la Universidad de Sarajevo. Ha dirigido numerosos montajes, muchos de los cuales son puestas de titulación para la Escuela Nacional de Arte Teatral, como Arsénicos y Absoluta Nada, Lienzo Flores. Su trabajo se ha centrado a menudo en la reinterpretación de clásicos, como lo demuestran sus direcciones de obras de Shakespeare, La Comedia de los Errores, Un sueño de una noche de verano, y de Bernard-Marie Coltés, con En la soledad de los campos de algodón. Un proyecto recurrente en su carrera ha sido la investigación y puesta en escena sobre Hamlet de William Shakespeare, que derivó en las obras No ser Hamlet y Los enterradores. De igual manera, su trabajo El veneno que duerme, basado en La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, fue apoyado por el FONCA y galardonado con el premio de la Asociación de Periodistas Teatrales, APT, al mejor teatro de grupo. Su enfoque creativo incluye la investigación sobre procesos imaginativos, la saturación ficcional y la interacción con el público. Ha participado en festivales internacionales como el Festival Internacional de Escuelas Superiores de Arte Dramático en Rabat, Marruecos, donde recibió el premio al mejor teatro de grupo.
También ha realizado ejercicios performáticos, intervenciones en espacios públicos y trabajos audiovisuales como el video ¿Acaso otro?, para Teatro Línea de Sombra. En el campo de la investigación y la escritura ha publicado el libro Botellas al Océano y ensayos como Pasmo y La naturaleza muerta mexicana. Como docente, Ricardo Díaz tiene una vasta experiencia, siendo profesor en la Escuela Nacional de Arte Teatral, donde imparte asignaturas en la maestría en dirección y las licenciaturas de actuación y escenografía. Ha sido profesor de asignatura en la Universidad Iberoamericana y la Universidad del Claustro de Sor Juana, entre otras instituciones. Bienvenido. Y finalmente, pues presentar al autor del libro, al maestro Rodolfo Obregón. Rodolfo Obregón es maestro en Teoría y Práctica Teatral por la Universidad de Sao Paulo de Brasil. Realizó estudios de actuación y teatro en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y estudios de dirección con Ludwig Margules. Ha sido director de escena, maestro de actuación, historia del teatro y teatro contemporáneo. Es crítico en el semanario Proceso y director de la revista Repertorio. Es autor de los libros Mirar y Reconocer, prácticas documentales en la escena mexicana, Sin ensayar, A escena, Ludwig Margules, Memorias y Utopías aplazadas. Es coordinador de 7 volúmenes colectivos, traductor de Un actor a la deriva de Yoshi Oliva y revisor de la traducción de poesía en voz alta de Ronnie Unger. Desde mayo de 2003 hasta agosto de 2012 fue director del Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigri del ICITRO, donde se desempeña actualmente como editor. Bienvenido, Rodolfo. Los micrófonos son todos suyos. Bueno, pues voy a comenzar haciendo una breve introducción acerca de lo que considero pues que vale la pena decir acerca de la aparición de este libro del maestro Rodolfo Obregón. Mirar y reconocer, prácticas documentales en la escena mexicana. Para mí, en lo particular, me parece una publicación de enorme importancia y bueno, es a eso a lo que me quiero referir, como a los valores que encuentro en la investigación que hizo Rodolfo y en la precisión que tiene para justamente ayudarnos a mirar, o sea, construir una mirada y a reconocer en esa mirada ciertos objetos que normalmente no son tan evidentes. Entonces es una mirada pues totalmente intencionada, con una cierta carga política, que es un poco a lo que me quiero referir con este breve texto. Preferí escribir algo para no divagar y no perderme, dado que la investigación pues es realmente seria, se compromete profundamente con el significado y con el análisis. Entonces, esto dice así: entre las razones que justifican la apreciación de un libro como este en México, considero que la principal está en su propuesta de construir una mirada sensible y razonada en torno a las prácticas escénicas contemporáneas. Esta construcción de la mirada ha tenido poco espacio en los debates en torno a las artes escénicas, aún entre colegas del gremio. Si bien existen talleres impartidos por numerosos artistas, su impacto queda limitado a quienes pueden en algún momento aproximarse directamente a obras y autores, quienes por su parte manejan conceptos y categorías cuya discusión aún no ha tenido ocasión de extenderse suficientemente, especialmente en centros de formación artística.
Atento a consideraciones relacionadas con la historia global reciente, Obregón describe cómo se fue dando en México la apertura disciplinar en el campo de las artes. Es un parteaguas que se expresó en las manifestaciones artísticas en las últimas décadas del siglo XX, un síntoma de transición entre viejas formas de comprender lo real y el campo artístico frente a formas emergentes. Lo más destacable es que se movió el lugar desde donde se formula la creación artística y se movieron también las relaciones entre la creación y los contextos sociales donde ésta sucede. El gran acontecimiento histórico es el llamado fin de las utopías que trajo la caída del socialismo real a finales de los años 80 y la afirmación del capitalismo como vía única y fin de la historia. El nuevo siglo se abría con el atentado a las Torres Gemelas y un ambiente cultural global marcado por una sensación de presentismo prolongado y cierre del horizonte de futuro para las nuevas generaciones. Los desarrollos tecnológicos en el campo de los medios de comunicación contribuyeron también a la cotidiana documentación de los sucesos en tiempo real y a la creación generalizada de archivos digitales y contenidos virtuales que acompañan a diario las interacciones humanas. La teatralidad, esa facultad humana de dirigir la mirada de los otros, es cada vez más puesta en juego en la mayor parte de las interacciones en nuestro mundo contemporáneo. De esta condición actual de nuestra civilización viene la importancia de mirar y reconocer acciones profundamente políticas en el contexto en que las propone Rodolfo Obregón en esta obra. La óptica política o política de la mirada que postulaba Jorge Dubati cobra cada vez mayor importancia, en tanto que se multiplican las imágenes y los simulacros con que el poder controla y al mismo tiempo se descubren y se hacen visibles objetos, identidades, acontecimientos y grupos sociales que habían sido convenientemente ocultados a la mirada general y al acontecer histórico. Aquí voy a citar a Rodolfo Obregón cuando dice: la invención de realidades alternativas y una cierta interpretación del mundo propuestas por él o la artista como poseedores de un imaginario y una visión privilegiados, abren espacio a una práctica que se funda en la atención a los aspectos sorprendentes, reveladores del accionar del mundo y las personas, que se alimentan no tanto en la sensibilidad como en la búsqueda de información, que considera y pone en juego sus distintas facetas o ángulos y cuyos dispositivos escénicos procuran dirigir la vista de sus espectadores hacia esos fenómenos, permitiéndoles conocer, percibir, atestiguar. Cierra la cita y continuó. Esta forma de ilustrar un punto de partida común a las prácticas documentales se verifica en las diversas formas expresivas a que apelan en diversas latitudes del territorio nacional. El hallazgo, la recuperación de evidencia, las huellas de espacios, las ruinas, todo aquello cuya materialidad documenta una realidad, de alguna manera nos interpela y reta la forma en que lo miramos. De algún modo nos exige mirar y reconocer como formas de implicación directa y no soslayable. Esa exigencia, ya postulada por Brecht en textos como el ABC de la guerra, ese extrañamiento que ocurre, entre comillas, cuando las imágenes toman posesión, según la propuesta de análisis de la obra brechtiana hecha por Didi Huberman, es cada vez más recurrentemente el elemento en juego entre creadores y espectadores. Aquello que habíamos pasado por alto, aunque fuera de alguna manera evidente, nos exige una mirada distinta, una mirada construida consciente y sensiblemente en torno al mundo, una mirada cada vez más orientada a reexaminar y reconocer la complejidad de nuestra vida en común. En este nuevo pacto entre creadores y espectadores, lo social va cobrando relieve a expensas de lo estético. Obregón pone el dedo en la llaga al afirmar que frente a las crisis políticas constantes y el avasallamiento que ejerce el sistema global de dominación ideológica que es el capital, abro comillas, las realizaciones escénicas mexicanas que echan mano del documento amplían el espectro del teatro para dar cabida a nuevas zonas de realidad. Se cierran comillas. Con esto
a querer o no, se suscitan debates que trascienden las propias disciplinas artísticas y se extienden a otras que son interpeladas desde los mismos procesos de creación escénica. Lo político, lo social, la historia, comienzan a operar con nuevas relaciones y experiencias que se activan con las piezas y llegan a mantener su incidencia mediante redes de colaboración a lo largo del tiempo. Estos cambios que nos indica Obregón operan en los creadores, habilitándolos como curadores, expositores y activadores de archivos y experiencias. De este modo pasan a segundo plano elementos y nociones asociadas al arte como el virtuosismo y la originalidad, para dejar el primer plano a espacios de representación abiertos a enfoques de disciplinas diversas, no tradicionalmente asociadas a las artes escénicas. Al mismo tiempo genera vasos comunicantes entre artistas y formas de activismo diversas. Por otra parte, la investigación de Rodolfo Obregón propone una genealogía alternativa a aquellas que habían establecido vínculos y parentescos entre formas y expresiones consideradas propias del teatro documental, así entre comillas, por una perspectiva crítica que estaba más atenta a clasificar formatos de representación al interior del universo de la escena teatral cerrada. En oposición a estas se despliegan las estrategias con las cuales el documento se inserta en la escena a partir de las 2 primeras décadas del siglo XXI, apelando a los recursos de las nuevas tecnologías y a la posibilidad de percibir el documento y el archivo como algo frente a lo cual se puede tomar una postura por cuenta propia. El énfasis de estas prácticas artísticas se coloca ahora en el plano de las responsabilidades éticas y el impacto social, advierte Rodolfo Obregón, antes de proceder a reseñar aquellas que ha tenido la oportunidad de ver y analizar. Hasta aquí voy a dejar el texto y me voy a referir nada más brevemente a un estado de la cuestión en el cual él ha optado por la categoría de prácticas documentales, que es una categoría mucho más abierta que la categoría de teatro documental, que tiende a estar perfilada más por una preceptiva, digamos, más tradicional, que quería de algún modo ubicar en cajones muy determinados ciertas formas expresivas en las artes escénicas. En este caso, las prácticas documentales es una categoría que permite revisar muchas teatralidades, pero no solo eso, sino también revisar históricamente sus antecedentes. Y entonces él encuentra prácticas documentales en grupos de teatro que en los años 30 en México, como Teatro de Aura, estaban muy entonados con lo que se estaba realizando en Europa, en la Unión Soviética y en Alemania específicamente, con algo que era llamado, por la crítica tradicional, teatro documento, teatro documental, que eran como los inicios a los que se refiere normalmente la preceptiva, ¿no? Eso ya se estaba haciendo en México y quedó de alguna manera invisibilizado, porque pues, las disciplinas siempre tienen relaciones de poder. Entonces, al interior de las disciplinas siempre operan estas relaciones y hay quienes se erigen en los que deciden qué es lo que se mira y qué es lo que queda fuera de la mirada, fuera del cuadro o del foco. Entonces, en ese sentido me parece muy relevante el libro porque nos ayuda a construir una mirada propia, a construir una mirada más entonada con nuestras propias necesidades expresivas y con nuestras propias búsquedas. En ese sentido se puede leer la historia, revisitar la historia del teatro que hemos aprendido en las aulas y encontrar ciertos ajustes que uno va haciendo de acuerdo ya a sus propias expectativas. Nos ayuda pues a formar ese horizonte de expectativas en el que podemos perfilar una obra propia, que es yo creo que lo que de alguna manera nos propone esta publicación, y pues espero que tenga digamos resonancia aquí en la UNAM y que pues quienes están ahorita formándose, también los docentes que procuramos estar entonados con la formación todo el tiempo, pues tengamos la posibilidad de discutirlo, de comentarlo y de conocerlo a fondo. Entonces, pues muchas felicidades, maestro, por la publicación y muchas gracias.
Ricardo Díaz, que sabemos que es un formador, que se ha dedicado a la pedagogía, pero digamos con un tono mucho más contemporáneo, y que esto pues tiene siempre sus implicaciones políticas y de distinto género, porque no siempre es fácil posicionar, digamos, una pedagogía que transgreda de alguna manera los presupuestos tradicionales. Si no tiene inconveniente, me gustaría darle la palabra a Ricardo, que nos hable un poquito de su experiencia, y luego ya darle la palabra a Rodolfo. ¿Les parece bien? Adelante, pues. Gracias. Primero, gracias, Ulises, Analín. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar con ustedes. Yo te voy a divagar. Yo encuentro el texto de Rodolfo como una bisagra. Me voy a arriesgar, ¿no? Pienso que este texto va a funcionar como una bisagra. Ojalá que en efecto pueda visitarse intensamente. Ayer en la presentación del libro sobre Aristóteles escuchábamos una inclinación a lo escénico a partir del personaje, de la mitología, de la dramaturgia, y se hacía una velada sugerencia de que pues eso iba a sobrevivir, ¿no? Y pues sí, sobrevivirá, ¿no? Pero nada más, ¿no? Entre lo que nos momificamos y renacemos y volvemos a... Lo que me parece pertinente como primera intención del libro es la apertura parecería un debate, pero en realidad son un montón de debates que están empezando a abrirse. Es un movimiento relativamente joven, ¿no? El mundo históricamente se ha, ¿no?, estructurado más bien alrededor de verdades, ¿no?, asociadas a un texto, a un libro, mayormente primero religioso, después en textos políticos, que también, o ideológicos más bien, que tenderían a generar una uniformidad, ¿no? Y de aquí, por ejemplo, este problema con las pedagogías. También se tiende a pensar que una persona, una serie de personas, tienen que adaptarse a este texto, ¿no? Yo creo que entre quienes reaccionamos a este problema, lo primero que sentimos fue precisamente eso, probablemente nuestra propia carne, ¿no? La sensación de violencia al ser dependientes de un texto y de una persona, normalmente colega, hombre, maestro, muy salvaje, ¿no?, que nos intentaba como, bueno, no sé, para cada quien será diferente, pero la sensación que a mí me quedaba todo el rato era como una especie de domesticación, ¿no? Entonces había un entrenamiento que hacía que los que recién llegaban se volvieran como parte de una especie de escalafón que era muy agresivo, ¿no? Lo que me parece entonces esencial en el texto de Rodolfo es primero eso, ¿no?, la apertura de los debates, a debates que son en efecto complejos, que generan un deslizamiento, ¿no?, y que, aunque parece obvio y las mayores obviedades posibles, el otro, cualquiera otro, es esencialmente diferente a mí, ¿no? Entonces aquí ya el texto se pone en crisis desde el cuerpo, ¿no?, que es una noción que Rodolfo rescata, me parece de manera muy aguda, sobre cómo hay una posibilidad de que la memoria de la persona, el objeto cargado, ¿no?, según algunos de los ejemplos que él visita y que nos plantea, se vuelven una articulación potente de la memoria, ¿no? El objeto o la persona evidentemente viva que porta toda esa memoria y que entonces plantea una necesidad que ya Piscator había reconocido, ¿no?, que también Rodolfo visita en este texto. Brecht también, como una necesidad de darle voz a los que estamos vivos, ¿no?, a una inquietud que además nace, dice el propio Brecht, de una serie de articulaciones dadas en la propia conversación, ¿no?
Si estamos conversando, yo puedo traer a colación algo que yo me acordé por ahora, entonces al hacer ese ejemplo empiezo a generar una especie de segundo plano o primer plano, según el caso, a la dramatización, ¿no? Ya estoy citando, ya estoy generando una referencia, por lo tanto, de ubicación de mi memoria, que puede ser o no puede ser precisa, o que puede ser o no exacta. Lo que importa es el gesto, lo que importa es el efecto, el acto, ¿no? Todos somos portadores en realidad de un mecanismo como este, así que en realidad no lo encuentro ni tan ajeno, ni tan extraño, ni tan difícil. Pero es claro que habrá, además de los debates, ¿no?, un combate típico, ¿no?, entre las fases de apropiación en el propio gremio, ¿no? Quienes lo tomarán como parte de la tradición y que por lo tanto defenderán otros canales de la fase dramática, y como sugiere Rodolfo, como un deslizamiento, ¿no?, que me parece además es muy importante plantearlo así, y no como una radicalización y anulación de las partes, ¿no? Estos 2500 años son imposibles de anular, ¿no?, y lo que viene también es imposible de anular, así que preparémonos, ¿no? Viene insisto, una serie de debates y combates desde los cuales vamos a empezar a observar escenas que se refieren a lo que no es accesible al momento y no al enmascaramiento típico del personaje que anula en principio al actor y que lo volvería entonces solamente una parte, ¿no?, operativa, ¿no?, obediente al propio texto, ¿no? Viene como sugería Brecht, como sugería Piscator, como sugería Magdaleno, como ya lo intuía Magdaleno, una serie de operaciones que van a permitirnos entrecruzar, ¿no?, zonas de interacción entre disciplinas, ya está pasando, ¿no?, pero que por el momento están como nublados como debate, ¿no? Así que a mí me parece esencial el texto de Rodolfo, me arriesgo, será desde mi punto de vista una puerta muy importante para generar este debate, esta serie de debates, las polarizaciones típicas, ¿no?, lo real contra lo ficticio, los buenos contra los malos, ¿no?, y así. Entonces, los contra los tradicionalistas, los locos contra los jueves. La sensación entonces que me queda es de un texto todavía afortunadamente partido, ¿no?, de tres enormes bloques que me parece que están muy bien intuidos. Por un lado, una posibilidad como introducción histórica a algunos de los olvidados del teatro mexicano, ¿no? La institución tiende precisamente a generar articulaciones cerradas a su propio monotexto, ¿no? Y estas otras aperturas serán absolutamente necesarias. Desde donde yo me lo planteo, lo fundamental es cómo vamos elaborando los canales dialogales, cómo los diálogos se van abriendo y cómo vamos aprendiendo a dialogar con los otros, porque en realidad me parece que técnicamente, metodológicamente, ese es el problema, ¿no?, el que yo observo. La segunda parte es mi favorita, ¿no? Es una zona un tanto conceptual, ¿no?, en disparos muy claros de algunas de las zonas que ya se empiezan a observar y que siento que son un poco más claras y más potentes, pero esa es mi predilección, que la elección de los casos después, que también evidentemente son muy importantes y han dejado esa huella que han dejado, que tú visitarlo. Tengan paciencia, no es un debate sencillo, pero es un debate absolutamente necesario y me parece que es una muy buena introducción. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me hace muy feliz estar aquí. Las palabras de Ulises, que hace 23 años en un encuentro de la MIT estaba vendiendo mi libro Utopías Aplazadas, mi primer libro, ¿no? Y ahora estar con el más reciente, no quiero decir el último,
pero algo mejor. Y estoy encantado de estar además aquí con dos personas que conozco, que estimo muchísimo y que admiro, cuyo trabajo admiro, y que aparecen en el libro ambos, ¿no? Ya se mencionó por ahí un trabajo de Ricardo que para mí es, hablando de bisagras, ¿no? Una bisagra fundamental en la historia del teatro en este país, ¿no? Y lamento muchísimo que, a pesar de estar mencionado el trabajo del Durante Teatro en el libro, no haber tenido la oportunidad de ver esas escenificaciones, ¿no? De las cuales me hubiera encantado hablar, porque también una de las características, digamos, de este fenómeno documental en el teatro mexicano es su expansión y su ruptura del centralismo, ¿no? Y solo logro incluir una obra porque soy chilango y mayormente veo las cosas ahí, pero logré incluir una obra, por ejemplo, que se hizo en León, Guanajuato, que me parece muy importante, sobre el momento en que sacaron las tenerías donde se curten las pieles en León, y cómo eso desestabilizó completamente la vida en el centro de la ciudad, los barrios obreros de la ciudad. ¿Quién hubiera pensado, digamos, que esos temas habrían tenido cabida en el teatro, ¿no? Otro tema importantísimo que está en el libro y que coincide con una preocupación generacional de ustedes, ¿no? Es la ecología, algo que tampoco había tenido cabida en el teatro, porque no son asuntos humanos, son asuntos que rebasan, digamos, la dimensión histórica y la dimensión humana, que restringe, digamos, la mirada de ese teatro dramático de hace 2500 años. Sin embargo, es un asunto existencial, fundamental en el mundo contemporáneo, y en ese sentido, digamos, es que el libro habla de mirar y reconocer, es decir, volver a conocer las cosas o las cosas que aparentemente conocíamos, mirarlas desde otro lugar, de otra manera. Yo quería comenzar diciendo que yo empecé este libro porque, lo platicaba ayer con Juan de Dios, porque yo observaba el fenómeno alrededor de nosotros, ¿no? Que estas cosas estaban sucediendo, que este nuevo fenómeno estaba sucediendo, y sin embargo yo he estado ligado a la formación teatral desde hace por lo menos 30 años, ¿no? Y veía que esto no está incluido en las escuelas, a diferencia de lo que sucede en las escuelas de cine. Me encanta que esté la gente de cine aquí, donde el cine documental es una materia obligada, es la otra visión, digamos, necesaria en el conocimiento de la disciplina. Y sin embargo, en las escuelas de teatro esto jamás se había mencionado, no era parte de la formación. Y sin embargo, estaba ahí. Y por otro lado, veía yo que había ya una serie de textos en otros idiomas sobre el fenómeno, porque esto es un fenómeno mundial, ¿no? Y que no había en ese momento en nuestra lengua, ¿no? Y ahí fue donde yo me propuse, que es el capítulo central del libro, y también como hacedor que he sido del teatro, entender fundamentalmente cuáles eran las diferencias entre esa manera de construir la escena y esa manera de entender la escena del teatro dramático, del teatro tradicional, y esta otra manera de entender la escena, como ya lo dijo Juan de Dios maravillosamente, mucho más preocupada por responder, digamos, creativamente frente a una situación social que a los creadores, a los hacedores les resulta en ese momento indispensable, les resulta urgente, necesario responder sin la mediación, digamos, del proceso de asimilación del arte tradicional. Hay un documentalista del cine clásico, del cine brasileño, Leon Hirschman, que dice que él habla del cine, yo en este caso lo adaptaría al teatro, ¿no? Que el cine de ficción es la mirada hacia adentro, mientras que el cine documental
es la mirada hacia afuera. Y aunque esa mirada hacia adentro nos pasa en primera instancia por mirar hacia afuera, absorber la experiencia y devolverla, digamos, a través de una mirada interior, las situaciones frente a las que se plantean desde los años 20, desde la Revolución Soviética hasta hoy, los colectivos y las colectivas teatrales, ¿no? La urgencia de esas situaciones los obliga a mirar directamente al mundo, responder inmediatamente. Y cuando digo inmediato, está ahí, digamos, la esencia del fenómeno, que es la no mediación, el evitar en la medida de lo posible esas mediaciones entre los fenómenos de la realidad, las personas de la realidad, y las respuestas artísticas frente a esos contextos y esas situaciones particulares. Dice una autora francesa, autora de una compilación de textos sobre lo documental en el teatro en el mundo, ¿no? Que cuando la realidad se presenta mucho más poderosa que el arte frente a los artistas, es necesario poner la menor cantidad de teatro en el teatro. Hay también un clásico del documentalismo cinematográfico, Bill Nichols, que habla de discursos de sobriedad, que los discursos del cine documental son discursos de sobriedad. A mí la palabra discurso no me gusta porque implica un logos, implica tirar la neta de un lado hacia el otro, pero la connotación de sobriedad me parece extraordinaria. Yo prefiero hablar en ese sentido de un principio de sobriedad, la sobriedad del artista que se reconoce, digamos, menos protagónico que la realidad al cual tiene que atender en ese momento. Y de aquí, digamos, la característica que a mí me parece fundamental en la construcción de esta mirada de la que hablaba muy bien Juan de Dios, que es la capacidad de asombro, ¿no? Ya lo dijo, citó del libro Juan de Dios, de hecho, este cambio de las nociones de imaginación por un entrenamiento de la mirada, ¿no? De la sensibilidad, por la capacidad de búsqueda. Porque decía Bertolt Brecht, y no es casual que haya aparecido en ambos discursos la figura de Brecht por esta cercanía con lo político de la que hablaba Juan de Dios, ¿no? Que el asombro es la base del interés. Y eso es también una de las cosas que a mí me trajo, digamos, a este material, el asistir al teatro, donde más allá, digamos, de las formas escénicas, lo que me parecía absolutamente fascinante y absolutamente extraordinario eran los fenómenos del mundo de los que estaban hablando. Yo recuerdo, y lo digo en la presentación, ¿no? Un día salía yo de dar clase en una de las escuelas donde doy clase y dije, voy a ir a ver la obra de Diego Álvarez Robledo, Bestiario Humano, y una exalumna me dijo, tómate un buen café porque son 2 horas de información sobre animales en peligro de extinción. Y yo le dije, qué maravilla, porque prefiero ir a escuchar 2 horas de información sobre esto que ver otro conflicto matrimonial, ¿no? Otro conflicto de la vida íntima de las personas que no me interesa, que a estas alturas ya no me interesa, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante en términos de la construcción de la mirada y de la relación que los artistas de estas prácticas documentales que se inscriben, digamos, en estas prácticas documentales tienen. Y lo otro, quiero apurarme un poco para poder darles espacio a sus comentarios o a sus inquietudes, ¿no? Es que, como dije hace rato, yo quería entender este teatro, porque yo vengo de ese teatro tradicional, yo aprendí ese teatro tradicional y lo practiqué durante muchos años con ciertas rupturas, con cierta apertura, ¿no? Pero finalmente era mi formación. Y me gusta muchísimo lo que dice Ricardo, de que sea su favorito ese capítulo, porque al revés todo el mundo me dice, no, es que está bien denso. ¿No? Y
para mí era lo fundamental, entender en dónde estaba la diferencia. De hecho, yo comencé a escribir este segundo capítulo y tenía un epígrafe de Lázaro Gavino Rodríguez, de una conferencia que hizo, que mañana estará con nosotros, ¿no? en la mesa, de una conferencia que hizo en la cátedra Berman de la UNAM, donde él decía que fundamentalmente las herramientas del documental y de lo documental y de la ficción eran fundamentalmente las mismas, que la única diferencia para él sustantiva sucedía en el territorio de la ética. Y pues cuando empecé a escribir tuve que tachar el epígrafe de Lázaro, porque dije, no estoy de acuerdo en lo esencial, que lo esencial es el debate ético, ya lo dijiste tú, ¿no? Que transfiere, digamos, la importancia y la eficacia artística en una especie de equilibrio, de esto hablaremos también mañana, con su valor social, con su importancia para la vida concreta de quienes participan y de quienes observan. Pero también hay muchas diferencias en el hacer, y solamente quiero mencionar dos, un poco por lo que a ustedes les interesa, sobre todo, pero me parecieron a mí de lo más destacable, digamos, que yo encontré en este capítulo. Uno que tiene que ver con la autoría, ¿no? Y que es una paradójica desaparición y reaparición de la voz autoral, ¿no? Por una parte, la desaparición, porque estas prácticas en el teatro son fundamentalmente performativas y no dramáticas, es decir, se construyen desde lo escénico y no a partir de una cierta dramaturgia, de un cierto texto dramático. Y la otra cosa que es más importante ahí a nivel de la autoría es que el yo del autor, que está siempre oculto en el teatro dramático, reaparece en la voz de los actores, y que muchas veces cuando los materiales son, por ejemplo, los materiales testimoniales, que a esto quisiera llegar al final, ¿no? Pues la voz del yo queda, digamos, desplazada, porque lo que aparece es una voz colectiva, es un nosotros. ¿Quién es el autor de los extraordinarios libros de la Premio Nobel de Literatura Svetlana Alexievich? ¿Es ella? ¿O son la mujer del bombero que se quemó en Chernóbil? ¿El sacerdote que vivía ahí? ¿El filósofo que se fue a vivir entre los lobos y cuyos testimonios extraordinarios recoge esta mujer? ¿Quién es el autor en este caso? Y por otra parte decía, en el caso del teatro dramático, el autor es siempre una voz ausente que habla por medio de los personajes. Y aquí los actores, que generalmente en los colectivos que enarbolan estas prácticas son los creadores del trabajo escénico, se plantan frente al público en esta postura brechtiana de la que hablaba Ricardo, diciendo: yo soy yo, no soy la encarnación de ningún personaje ficticio. Y en esa medida, como lo dice muy bien Lagartijas tiradas al sol todo el tiempo, dan la cara frente al público, lo cual enfatiza esa postura ética. Se hacen responsables de aquello que están comunicando a sus espectadores, de aquellos documentos que eligieron y los que eligieron dejar fuera, porque en eso también hay, digamos, una decisión. A este fenómeno la teórica norteamericana Carol Martin le llama la autoralidad, es decir, que son actores y autores al mismo tiempo, ¿no? Actrices y autoras al mismo tiempo. Curiosamente, después de publicar el libro, encontré por ahí, no sé dónde, que don Cipriano Rivas Chelif, un viejo maestro español que trabajó con Federico García Lorca en La Barraca y después se exilió en México, hacía sus famosos bululús en el Canal 11, y él hablaba de la autoralidad, donde él era el autor y el actor que presentaba, o sea que la Carol Martin se lo fusiló a Rivas Chelif, ¿no? Bueno, yo quería decir esas cosas. Respecto a la autoralidad, digamos, a la autoralidad y
espectáculo, como constructores del espectáculo, que también tienen, como ya lo dije, roles menos protagónicos, que incluso se hacen un lado cuando aparece, como dijo Juan de Dios, incluso la voz del testigo, personas que no provienen, digamos, del medio artístico, que sería el material fundamental del cine documental. La gran diferencia, aquí que a mí me parece extraordinaria, es que cuando uno lo ve en una película, ya es documento. Porque yo sigo, digamos, la definición de otro teórico norteamericano que dice que el documento es aquellas huellas, ¿no? Aquellos vestigios que nos permiten saber de un hecho, del accionar de una persona que ya no puede ser percibida directamente a través de los sentidos. La diferencia con el teatro testimonial, ¿no? Es que accedemos directamente a la fuente, ya no al documento, sino a la fuente donde se está produciendo ese testimonio, y el testimonio, diría Alfred, es aquello que no cabe en el documento, porque es su variabilidad, ¿no? Y este fenómeno apenas está apareciendo en el teatro, en el teatro mexicano. Yo vengo ahora de una experiencia interesantísima donde se presentó, por un lado, Centroamérica, en la Ciudad de México, Centroamérica, de lagartijas tiradas al sol, y del otro lado, Voces de Centroamérica. Las periodistas hablan de teatro línea de sombra, ¿no? Y yo decía, hay ahí un cruce de caminos frente a la indecibilidad, la falta de fe en el documento, porque hoy día en el mundo digital todos somos capaces de manipular documentos en un segundo, ¿no? Yo puedo decir que esta conferencia fue un éxito aquí, mientras está haciendo un desastre, ¿no? Y frente a esa indecibilidad y esa falta de fe en el documento, lagartijas tiradas al sol, ya desde hace muchos años, desde Montserrat, comienza a trabajar, digamos, en lo que ellos llaman las verdades inventadas, ¿no? Y hacer estas mezclas muy barrocas del material real con juegos de invención. Y del otro lado, teatro en línea de sombras retrae el teatro y deja la voz de estas periodistas. Se hizo primero con periodistas mexicanos muy cercanos a la violencia, y ahora con periodistas centroamericanas exiliadas en México por motivos de violencia también, donde aparece esa voz del testigo como elemento fundamental, ¿no? Con esto que dice Agamben, el testimonio como una verdad afectada, ¿no? Donde ya no importa qué tan cierto es eso que están diciendo, sino la vibración sensible, ¿no? Que estas personas transmiten y que es moralmente incontrovertible. Es un fenómeno que ya no alcancé a poner en el libro, pero del cual me gustaría seguir trabajando y hablar más adelante. Se habla de 9 obras, ya lo dijo Ricardo, al final, obras que he tenido la oportunidad de ver, que seguramente ustedes no pudieron ver, ¿no? por razones de edad y por razones geográficas. Sé que muchas obras han pasado por aquí, pero ahorita, por ejemplo, con Mario José, que me decía que había visto, o que habían traído de Requeré con un cerillo La nieve del volcán, se confundió y habló del rumor del incendio. Dije, no puede ser, pues simplemente por los años, ¿no? Fue una creación importantísima de lagartijas tiradas al sol que abrió terrenos en este sentido. Y hay 9 obras de las que se habla aquí, 3 obras que revisitan la historia como una manera de construir, o más bien de reconstruir la memoria, ¿no? Que son visitas guiadas de teatro ojo, un dispositivo escénico que además también rompía completamente la idea tradicional del teatro, ¿no? Durango 66, de teatro en línea de sombra, sobre un fenómeno de revuelta estudiantil en Durango, 2 años antes del 68 en México, pues, sabemos poquísimo. Y la tercera, ¿cuál es? Tlatelolco, ¿cuál es la tercera? Durango 66, el rumor del incendio, el rumor del incendio y visitas guiadas. El rumor del incendio era sobre la guerra sucia contra la guerrilla en México.
Después hay 3 obras que hablan de lo biográfico, que ayer tú me hablabas, por ejemplo, de la autoetnografía como procedimiento común en la escena contemporánea y en la narrativa también, y en el cine, ¿no? Que son lo biográfico, el caso de Montserrat, también del Teatro Línea de Sombra, lo autobiográfico, ¿no? Esa de Montserrat, lo autobiográfico, lo biográfico es Baños Roma, del Teatro Línea de Sombra, y lo íntimo, el trabajo de Shaddai Larios con el teatro de objetos documentales. No sé si ha estado por aquí, pero es un trabajo verdaderamente extraordinario el de Shaddai, y además un pensamiento formidable. Y después hay 2 obras que hablan de lo industrial, ya dije, aparte de León, Guanajuato, y Tijuana, la parte laboral, digamos, el trabajo de un migrante en condiciones de salario mínimo en las maquilas de Tijuana, y finalmente cierra con esta obra sobre la ecología, como digo, un tema que no había tenido cabida en el teatro. Son esas zonas de la realidad, digamos, que este enfoque permitió incluir en la escena. Pues yo lo dejaría ahí, y si hay algún comentario, sobre todo alguna inquietud de parte del público, encantado de seguir platicando. Genial, Rodolfo. Pues mira, ahorita que mencionabas esto de Diego Álvarez Robledo, de la ecología, pensaba retrospectivamente en el Giovanni D'Acheco, que hay una imagen de África, el mapa de África, que era, digamos, el botín del momento, el botín del imperialismo del momento, y por otro lado, pues toda esta reflexión del doctor Astor sobre los bosques y sobre la ecología y lo que había y lo que iba quedando, ¿no? Que en ese momento, pues seguramente sonaba algo extrañísimo, ¿no? Pero que bueno, hay de alguna forma, siento yo también en el aliento de la investigación y del libro, ecos que tienen que ver con Walter Benjamin, que tienen que ver con una lectura de la historia reciente, que tiene que ver con las comisiones de la verdad, la restitución de la justicia. Pienso que sería muy interesante abrir ahora sí la conversación, y ya hay por aquí quien quiera, por favor. ¿Pueden pasar? Hola. Bueno, mucho gusto. Pues yo quería mencionar sobre, hace ratito hablaron sobre la capacidad de asombro, y pues hace ratito yo estaba así como que escribiendo ya un poquito disociada de escuchar sinceramente. Pero en eso mencionaron como León, Guanajuato, y como que mi atención regresó porque pues yo soy de ahí. Entonces quería pues decir que creo que la capacidad de asombro aparece cuando se tocan fibras pues con lo personal, ¿no? Y pues entonces, pues nada, eso quería mencionar, que igual en este momento me encuentro como asentando, por así decirlo, como un discurso artístico, que es sobre mi experiencia en contraste entre una ciudad y la naturaleza, y pues justo como mencionaron esta parte de León, no sé, incluso mi familia pues paterna se ha dedicado a esto de las tenerías, la piel y así, y son temas que pues me duelen. Entonces pues me gustaría saber también un poco qué dicen, o sea, no sé si me pudieras como regalar un poquito más de información sobre eso que mencionas, o que tú conoces, o tu perspectiva o tu conclusión sobre eso de León, de las guerrillas, de sus trabajos, de la represión en las ciudades y demás. Pues está ahí, ¿no? El análisis sobre esta obra, que giraba en torno a la piel, digamos. Pero esto es una cosa muy interesante, ahora que lo preguntas, de la manera en que se estructuran estas obras, que creo que Shaddai habla de una dramaturgia centrífuga, ¿no? A mí no me gusta hablar de dramaturgia, insisto, porque hay una construcción
pero es una construcción que aborda los problemas desde muy diferentes puntos de vista, incluso desde disciplinas, algo que ya subrayaba Juan de Dios, ¿no? de disciplinas distintas. Entonces ahí el tema, por ejemplo, de las tenerías se trabaja, digamos, desde la perspectiva industrial, pero también desde la perspectiva ecológica, porque causaban un daño terrible en la ciudad, incluso desde la perspectiva biológica. Hay toda una serie de información acerca de la piel, pero donde los actores y las actrices ponen sus pieles de cara al público, muestran sus tatuajes, sus cicatrices, ¿no? O hablan, digamos, de sus experiencias personales, o desde sus experiencias personales del cáncer de la abuela por el problema, digamos, ecológico, de la contaminación que provocaban estas tenerías. Pero también desde la perspectiva económica, como al sacar las tenerías del centro, los barrios se descapitalizaron, ¿no? Y creo que el énfasis principal del trabajo estaba ahí, en lo social, digamos, y en cómo eso alteró totalmente la vida del barrio en particular. ¿Cómo se llama? Barrio Arriba se llama. Sí, ¿no? Bueno, en fin, ahora se me fue el nombre. Entonces, es esta óptica, digamos, plantearnos las situaciones, los problemas, pero desde distintos puntos de vista, porque lo que busca este teatro generalmente es abrir la discusión, no cerrarla, digamos, no dar una visión. Por eso no me gusta la idea de discurso de soledad, ¿no? Es permitir, además, que los espectadores vean los diferentes puntos de vista para que construyan su propia posición frente a un fenómeno determinado. Bueno, un poco de rebote y también la plática que tenía ayer con Ricardo acerca precisamente de la formación actoral, ¿no? Y que le decía que, bueno, pensar también en la formación es pensar como en alguien que no tiene forma y que hay que dársela. Entonces, ¿cómo plantearse ahora también desde las escuelas, ahora nuestra universidad, quizás un pensar la actoralidad desde otro lado, pero cómo, o sea, está la disyuntiva también del mercado, ¿no? Y de lo que demanda de los actores, y porque también hay que comer, ¿no? ¿Cómo conciliar, si es que puede haber una conciliación entre este teatro aristotélico y este otro teatro, perdón, que apela a nosotros hoy en día? Eso es lo que yo tengo ahí, el conflicto y la pregunta que está volando en el aire. Yo también, porque estoy en el ámbito formativo desde hace muchos años, pero lo que yo pienso, digamos, muy personalmente, y poco tiene que ver con el libro, es que depende del ámbito institucional. Es decir, yo doy clase en la UNAM y doy clase en Casa Azul de Teatros. Que Casa Azul genere, digamos, forme actores para la industria del espectáculo me parece natural, es una empresa. Que la universidad forme actores y gente de teatro para la industria me parece una traición a la idea del pensamiento crítico de una universidad. Y entonces a mí me parece que en los ámbitos públicos, digamos, tendríamos que incentivar una mirada de la teatralidad, incluso olvidarnos ya de esta idea de escuelas de actuación, ¿no? Y hablar de escuelas de teatro donde hay una visión, digamos, de la teatralidad como una forma, ese modelo, digamos, a un conocimiento del pensamiento, pero también, digamos, a nivel del oficio de la teatralidad, con el cual cada quien responda en su momento a sus circunstancias específicas, ¿no? En ese sentido es súper interesante que las escuelas, por ejemplo, de teatro, hablo fundamentalmente de las escuelas de la Ciudad de México, se sigue incentivando el trabajo individual. Todo esto son colectivos y que han retomado en la práctica y en todo el país, no solamente en México, los valores, por ejemplo, de la formación en el teatro del grupo latinoamericano de los años 70, que es una liga que yo hago con Cleta, ¿no?
Eso no pasó por las escuelas, ¿no? Lagartijas más bien se fue del CUT para hacer el teatro que realmente les interesaba hacer, fuera de este modelo jerárquico de la puesta en escena. Hola Rodolfo, Hola. Bueno, yo quería seguir un poco, mi pregunta o mi comentario iba ligado a lo que bien Analí puso sobre la mesa. Digo, yo un poco desde la perspectiva de la docencia, pero me gustaría que nos pudieras compartir aquí a la audiencia, como personas en formación, cómo asumir justo pues esta conjetura, este diálogo entre, bueno, buscar desenvolverse dentro de una práctica profesional artística y al mismo tiempo también asumirse pues esta noción también de asumirnos como ya no solo actores o directores, sino como creadores escénicos, y cómo eso dialoga con el concepto, con los que puedes utilizar con el concepto que manejas en el segundo capítulo de autoralidad. Entonces, si podemos seguir conversando. Justo, una de las cosas que a mí me parecen más interesantes en el trabajo de Lagartijas Tiras al Sol es el desplazamiento de los roles tradicionales de la puesta en escena, ¿no? A mí me gusta mucho cómo cada uno de ellos, de los integrantes del grupo, me dijeron hace ratito que también es una obra de Mariana Villegas aquí, ¿no? De pronto es autora, como en este caso Mariana, o directora, pero entonces Lázaro y Luisa asesoran la dirección, o luego Lázaro y Luisa hacen una obra, entonces Mariana hace la producción, y Paco Barrero, que debería de estar aquí el infeliz, porque le dije que viniera y no vino, entra también como actor en alguna, pero dirige su propia, o monta su propia obra con asesoría de Lázaro, y le produce Luisa. En principio también hay una manera de rolar, digamos, de hibridar esos roles tradicionales de la puesta en escena, y eso solamente puede venir, digamos, de una concepción y de un entendimiento del oficio como un todo, y no como esa especialización consustancial a la verticalidad de la puesta en escena. Sí, la tendencia es a imaginar al individuo como alguien en efecto a quien hay que formar, ¿no? Pero si tú lo piensas, las personas ya tienen una formación. Pueden no ser la que le obedece mejor a la institución o al cauce que se tiende a pensar homogéneo y que se desea homogéneo, pero justo eso es irrupción del pensamiento y de la necesidad de interacción de cada persona, ¿no? A mí me pasa igual, ¿no? En la educación típicamente se plantea una idealización, un perfil, ¿no? Cuando lo que está apareciendo es justo lo que decía hace un ratillo, es que estamos aprendiendo a debatir, y yo puedo aprender a debatir si el otro tiene voz y yo también, ¿no? Entonces se construye una tercera, ¿no?, interacción que probablemente sea el híbrido escénico que estamos atestiguando recién. Entonces eso, ¿no? Primero la voz se regresa a la persona, después el rol termina siendo un híbrido, ¿no? No es un rol definido, espero, todavía lo es en muchos sentidos, pero además es un rol que al hibridarse te deja reconocerte, por ejemplo, en la necesidad de que en una conversación tú dramatizas, dice muy bien Rodolfo en 2D, en la actuación 2D, ¿no? Dramatizas al otro, pero tú no eres el otro, ¿no? Entonces tú imitas al otro cuando estás contando la anécdota, pero tú no eres el otro. Y lo que yo veo es una traslación, ¿no?, que ya no genera una severa contradicción entre la zona dramática citada, ¿no?, y la zona articular de la persona que está pensando frente a ti, ¿no? Y entonces genera un puente posible de comunicación. Vamos a tener una pregunta más porque ya estamos sobre el tiempo, pero Alejo, por favor. No, yo nomás iba a comentar acerca de, por ejemplo, lo que Nalí compartía. Yo creo que sí, ya estamos en una etapa en donde deberíamos de dejar de pensar que hay un conflicto entre drama, no drama, representación, presentación.
Porque siempre hay como esta, y lo digo porque yo ahora estoy dando séptimo semestre, ya en Teatro Sociedad, y estamos viendo teatralidades, estamos viendo prácticas documentales, etc. Y siento que como que tradicionalmente hemos generado una relación de oposición, como si tuvieran que confrontarse, ¿no? O que eliges una o eliges otra, y que si estás en una no estás en otra, o que de alguna manera una genera el desprecio de otra, ¿no? Por la otra. Y creo que, por ejemplo, en ejemplos que tú compartes, nos muestra precisamente en donde los vemos integrados, dialogando, de alguna manera hay relaciones que enriquecen una propuesta escénica más que disminuirla, ¿no? Por eso pensaba que en las escuelas, desde el inicio de la formación, se tendría que pensar que existen toda esta diversidad de teatralidades y no esperarnos, por ejemplo, hasta los últimos años porque, por ejemplo, Margarita Tortajada habla de que las escuelas de arte generan una segunda colonización del cuerpo, ¿no? Y de alguna manera siento que eso es lo que termina pasando en una institución. O sea, los cuerpos terminan otra vez viviendo una segunda colonización, y entonces el ejercicio de colonizarnos, de construirnos, se vuelve mucho más complejo que aproximarnos siempre más bien desde una perspectiva crítica de esas prácticas, ¿no? Entonces sí creo que es como que ya es hora de que rompamos con esta mirada de oposición y desprecio, ¿no? Hacia teatralidades no tradicionales, digamos, ¿no? Eso, gracias. Con esto estaríamos cerrando esta conversación. Muchísimas gracias, Rodolfo. Maestro Ricardo, muchas gracias. Y Ulises, muchas gracias por generar este espacio dentro del coloquio Pensar la Escena, a las organizadoras, a Shail, a Malí, a Ana, perdón, Ana. Muchísimas gracias. El coloquio Pensar la Escena pues crece, se extiende, se expande. Eso es muy rico. Y pues bueno, gracias a todos ustedes por su presencia, por sus preguntas, y esperemos que podamos discutir ampliamente este libro, que sea realmente una bisagra, un estímulo para pensar el teatro y las artes escénicas. Muchas gracias.